Buenos días, queridos amigos, amigas, es un gusto acompañarles en este espacio de las Warmis. Ya iniciamos con nuestro programa y hasta las 10:20, 10:25 estamos con ustedes con las Warmis. La pregunta del día planteada desde Punto Noticias: ¿cree que las acciones del presidente Daniel Noboa influyeron en el proceso electoral de Colombia? Pues bueno, ya vamos a repasar más adelante los resultados de nuestra breve encuesta en esta mañana. Les anticipo quiénes son los invitadas para el día de hoy. Estará con nosotros Sibel Martínez, directora de la Fundación Rescate Escolar. Estaremos hablando acerca del Día del Niño, de la Niña, cómo están las infancias en el Ecuador a día de hoy. También Félix Galarza, vocero de la Confederación Nacional de la Salud del Ecuador. Pacientes advierten que el nuevo método en la compra de medicinas podría profundizar el desabastecimiento en hospitales públicos. Y también conversaremos con Diana Roca, tía de Dave Robin Lo Roca. La familia de Dave espera que la sentencia, la ratificación del habeas corpus, obligue a las Fuerzas Armadas a revelar información clave para su búsqueda. Lleva ya más de 2 años desaparecidos. Hoy, Dianita ponía en sus redes sociales un saludo y un abrazo de cumpleaños, pues, para su sobrino que está desaparecido ya 2 años. Hoy está cumpliendo 21 años. Estamos con ustedes con más de las Warmis. En Ecuador, pues millones de niños y niñas crecen en medio de múltiples desafíos: pobreza, desnutrición, violencia, inseguridad y dificultades para acceder a una educación de calidad. Y a propósito del Día del Niño, de la Niña, las cifras muestran una realidad preocupante, ¿no?, que obliga a mirar más allá de las celebraciones y preguntarnos qué tan garantizados están sus derechos. Para analizar cómo están viviendo las infancias en el país, vamos a conversar con Sibel Martínez, directora de la Fundación Rescate Escolar. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en este espacio y además pues tenemos el gusto de tenerla acá en cabina. Sibel, cuando estamos hablando de las infancias del Ecuador en este año, en pleno 2026, ¿cuál es el diagnóstico general que tenemos que hacer, que ustedes observan desde el trabajo de defensa de los derechos, pero sobre todo con énfasis en las infancias? Bueno, muchísimas gracias, Sofi, por la entrevista. Yo creo que a 2 años, 5 meses, ¿no?, de haber declarado el conflicto armado interno, 1 año del segundo mandato del presidente, podemos ser enfáticos en decir que es indudable el deterioro de la vida de los niños, ¿no? Un deterioro cotidiano, además. Los niños en este país mueren más, se suicidan más, sufren abandono escolar, violencia dentro y fuera del hogar, embarazos infantiles y adolescentes que no logran ser controlados, digamos. Hay desapariciones forzadas y también involuntarias que se han incrementado. Hablamos de reclutamiento de niños, niños y adolescentes, un creciente reclutamiento, y como si eso fuera poco, además para evitar que sean reclutados, también viven desapariciones forzosas, ¿no? Más bien desplazamientos, forzosos. Entonces, no exageramos cuando decimos que la violencia en la vida de los niños es cotidiana, ya no es excepcional, es parte de sus vidas. La niñez, la adolescencia vive en riesgo y nosotros nos hemos acostumbrado a verlas en riesgo. Y el Estado, en esta obligación irrecusable de protección, de cuidado, vemos cómo es día a día o hace día a día un ejercicio de indiferencia y negación de su existencia al punto de devaluar sus vidas. Y esto, que parecería ser una exageración, se lo puede palpar en cifras, y esta cifra, la principal, que quizá la que nos pone de cuerpo entero de frente a esta vulneración tan grande y grave que viven los niños, es que el año anterior, ¿no?, se produjo una muerte violenta de niños, niñas y adolescentes cada 15 horas. Cada 15 horas. Exactamente. Hoy, en 4 meses primeros del año, estamos hablando de una muerte violenta cada 14 horas. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Primero, se ha devaluado la vida de los niños, eso es indudable. Vimos recientemente un discurso del presidente dando, informe a la nación, y nunca habló de los niños. Apenas dijo que se había recuperado en algo
digamos, del sistema educativo en cuanto se refiere a devolver al sistema educativo a los niños, lo cual tampoco es cierto. Claro, después la corroboración de las cifras, de todo lo que se dijo, pues mayormente falso, más de la mitad de lo que se dijo en este informe a la Nación. Exactamente, entonces, frente a esta situación tan grave que vemos, ¿no? Que quizá esta es una de las cifras, pero todas las cifras que tienen que ver con los derechos de los niños nos llama a alertarnos como sociedad. No puede ser posible que, por ejemplo, exista todavía 450,000 niños que no forman parte del sistema educativo. Que el otro año 130 adolescentes hayan sido aprendidos en sus escuelas, ¿no? Con un incremento de más o menos el 42% versus el 2024. En estas escuelas falta infraestructura educativa en un 90%, no sé, 85-90%. Si hablamos de salud en temas de niñez y adolescencia, no podemos dejar de pensar que el otro año hubo 12 neonatos, ¿no? Que murieron por faltas de cánulas, pero que en general 1,100 y algo, ¿no? 1,109 niños o neonatos murieron por causas prevenibles, ¿no? En el sistema de salud. Y cómo olvidar a los 8 niños de Taisha, ¿no es cierto? Que además de esta niñita que fue entregada en una caja de cartón en noviembre del otro año, y que este caso, que diríamos no debía repetirse, este año, en el 2026, ya trajo 4 muertes de niños en la Amazonía por falta de infraestructura médica, de personal médico, de medicinas. Entonces, en la ruralidad. Pero claro, quizá la ruralidad vive lo indecible con más fuerza de lo urbano, pero resulta que en lo urbano también pasan estos casos, ¿no? Veía justamente hoy una imagen precisamente de la Amazonía. La Fundación Violín Rojo hizo una colecta para poder comprar un féretro para el traslado de esta familia que pueda retornar a su comunidad en unas condiciones terribles. La familia cargando al hombro el féretro de una niña de 4 años que asimismo no recibió atención oportuna, porque como bien dice Sibel, todas estas muertes son prevenibles, o sea, las enfermedades son prevenibles y luego el tratamiento oportuno no se está brindando. Las cifras del INEC del año pasado, porque no hay cifras actualizadas que hayan sido publicadas para este 1 de junio, hablan de que en el Ecuador hay más de 3.5 millones de niños y niñas y el 49.4% vive en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo podemos decir feliz día del niño cuando casi la mitad de los niños y niñas en el país viven en condiciones pues terribles? En sus hogares no hay suficiente comida, no pueden acceder a educación y todo lo que usted estaba mencionando. Yo creo que aquí hay que poner énfasis en varios temas, ¿no es cierto? Cuando se nos habla también que hay 2.800.000 personas que pasan hambre en este país, los incluimos a los niños y sus familias. Cuando hablamos de esta escala de muerte, que acabamos de dar esta cifra tan desgarradora, ¿no? Un niño cada 15 horas muere de forma violenta en el país. Estamos hablando ya no de casos aislados, sino de un régimen social del terror, en donde lastimosamente además existe una jerarquía de protección. Hay niños que son merecedores de la protección del Estado y hay otros niños que incluso deben ser protegidos de otros niños. Y esto lo vimos con claridad en el caso de los niños de las Malvinas, ¿no es cierto? En donde muchos salieron a defender esta acción, ¿no es cierto?, inhumana, de lesa humanidad, incluso de parte de militares. Pero ya quisiéramos decir que este es el único caso, ¿no es cierto? Tenemos desapariciones forzadas, el otro año 51 casos registrados, de los cuales 9 son de niños, niñas y adolescentes. Esto nos dice con claridad lo que está pasando en el país. Hay una jerarquía inhumana, ¿no?, de protección de ciertos niños. Hay niños que son desechables en el país y otros niños que pueden ser protegidos o merecen ser protegidos. Y frente a esa situación tan grave, ¿no?, cualquier otro dato que venga alrededor de esto simplemente suma a la realidad tan desoladora que están viviendo la niñez y la adolescencia en este país. Porque no han sido puestos en el centro de la política pública, porque no escuchamos al gobierno, a las carteras de Estado poner énfasis, ¿no?, en la protección y el cuidado de los niños. Creo que el vivir en modo guerra
¿no? Hace que también sus derechos sean vulnerados día a día. Y estos datos tan desoladores, tan desgarradores que vemos que no son los únicos, ¿no? Por ejemplo, desde una perspectiva de género, el saber que 2.800 niñas menores de 14 años dan a luz, ¿no? En este país, el año pasado, es decir, 8 violaciones diarias, 8 embarazos diarios. Y saber que, por ejemplo, no existe una prioridad en temas de educación sexual integral basada en evidencia científica en los colegios, o que efectivamente no llega a territorializarse, o ya nos hemos olvidado de que las niñas tienen la posibilidad de abortar en casos de violación, y esto tampoco sucede en el país. Datos desoladores, datos desgarradores que además nos dicen algo que a mí me parece terrible, y es que en este país hemos perdido la capacidad de sentir ternura por los niños. La ternura es política también. La ternura es de entender que debemos cambiar desprotección por la ética del cuidado. Debemos entender que a los niños no se les salva con fusiles, se les salva con escuelas, con hospitales que sirvan, ¿no es cierto?, con protección social para sus familias, con empleo digno para sus padres. Si eso no sucede, estamos viendo lo que hoy por hoy pasa en la niñez y en la adolescencia, pero sobre todo, como país, estamos perdiendo el alma. Qué duro, Sibel, escuchar eso, porque además hay muchos estudios que corroboran lo que usted está afirmando, ¿no? CEPAM, la semana anterior, lanza un estudio en el que muestra precisamente cómo las mujeres no están accediendo a métodos anticonceptivos, menos aún a información o a un trato especial. De hecho, tienen hasta miedo de llegar a los hospitales, porque también hay violencia de todo tipo, ¿no? O sea, porque te pueden matar llegando a un hospital, o porque simplemente no te quieren atender o no hay en ese momento los anticonceptivos, y más aún esto cuando estamos pensando en niñas, esto se empeora aún muchísimo más. Sibel, claro, nosotros pensamos, el Estado está vulnerando derechos, pero ¿dónde más? ¿Qué está pasando en los hogares, en las escuelas, en otros espacios? ¿Cuáles son los lugares donde corren más riesgo los niños, niñas y adolescentes? En todo lado. Cuando hablamos de violencia como un continuum, porque eso es lo que está sucediendo ahora en el país, tenemos que pensar que los niños en las calles, en las familias, en el sistema educativo, en sus escuelas, en la comunidad, en las instituciones y en el mundo digital viven violencia. Y que, digamos, en general, porque cuando hablamos de niñez y adolescencia hablamos desde una visión integral, pero también no solamente desde el Estado, ¿no?, sino de todos los adultos que les debemos cuidado y protección. Yo creo que todos fallamos a la hora de protegerles. Y entonces los datos son muy decidores. En el sistema educativo recientemente veíamos casos de acoso escolar, ¿no? Nos hemos olvidado del acoso escolar porque hoy tenemos que incorporar además componentes como el reclutamiento, ¿no?, dentro de las escuelas. El fin de semana veíamos un video desgarrador de un chico que era secuestrado dentro de su colegio y llevado en moto, ¿no?, en algún lugar de la costa. Esto dice mucho de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el sistema educativo. El Ministerio de Educación no tiene datos actualizados, pero en el plan de violencia, en el último que sacó en el otro año, hablaba de alrededor de 10.000 casos de violencia escolar, incluido el acoso escolar. Entonces, ningún hecho educativo puede producirse en un lugar donde se respira miedo, ¿no? Entonces, vemos que en la escuela, sabemos bien que los niños de 0 a 5 años sufren maltrato intrafamiliar, es decir, en sus casas. Sabemos también que la violencia sexual, el incesto en particular, es un problema endémico en este país. Somos una sociedad incestuosa. Y si no decimos las cosas como son y no ponemos en la mesa del debate, simplemente no vamos a poder atacarlas. Seguimos viendo a los niños como un objetivo militar, sobre todo adolescentes, niños de barrios periféricos empobrecidos. El año anterior hubo 3.000, desde que comenzó el conflicto armado interno hasta mayo del 2025, entre 3.386 casos de aprehensiones de adolescentes. Si esta cifra se cruza con verdaderos procesos que se han seguido, es decir, en el sistema juvenil, en judicatura, hay como 2.500 casos. Si cruzamos estos datos, sabemos que a los chicos se les están aprendiendo sin tener elementos suficientes para esa aprehensión. Eso, al final del día, es arbitrario, ¿no?
Y además son chicos empobrecidos, ¿no? Porque las familias obviamente no van a tener los recursos para pagar ninguna buena defensa, ¿no? Y luego pasan a estos centros de reclusión de menores de edad y también carecen de todo, o sea, y no están permitiendo incluso la entrada del apoyo necesario para que tengan información, para que se aborden los temas de derechos. Nosotros conocemos con algunas fundaciones que venían trabajando que ya no les permiten ingresar a brindarles atención o priorizan y dicen, es que esto no le conviene al SNAI, y no están pensando desde qué les conviene a los chicos que están ahí recluidos, porque la idea es que se puedan rehabilitar, que no tengan que pasar de este centro de reclusión de menores a un penal donde están ocurriendo torturas y todo lo que está pasando en el país. Y me parece fantástico tocar este tema porque nadie habla de los centros de adolescentes infractores. Si vemos que hay una inhumanidad y tortura en las cárceles del país, imaginémonos que eso es exactamente también lo que pasa en estos centros de adolescentes infractores. El otro año yo recibí una alerta del centro de adolescentes infractores en Guayaquil, en donde había sarna, había casos de rubiola, hambre, ¿no? Lo mismo que sucede en las cárceles de adultos. Lo que ocurre es que nunca nos preguntamos, ¿no? Los chicos que van a los centros de adolescentes infractores seguramente, conjuntamente con las niñas de este país, son los más olvidados de los olvidados. Y algo que nos llama mucho la atención, por ejemplo, también, es que seguimos viendo a estos chicos que van a los CAIs, que son reclutados por los economías criminales, los vemos como parte de esto, ¿no es cierto? No los vemos como víctimas, porque hay muchos de ellos que no tienen opción, no es que por voluntad. El consentimiento en estos casos de reclutamiento no opera de la misma forma de un adulto con autonomía, ¿no? Y eso tenemos que analizar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay 44 casos que se están siguiendo procesos en contra de adolescentes por terrorismo, por ejemplo. O también hay adolescentes que están siendo juzgados por el reclutamiento de niños y niñas adolescentes. Entonces, cuando vemos una ley que está próxima a ser aprobada, imagino yo, en la Asamblea Nacional respecto a la prevención del reclutamiento, y decimos, en buena hora parece ser que están viendo a los chicos como lo que son víctimas, pero hay estos datos. Entendemos que los niños, niñas, adolescentes racializados, empobrecidos de barrios periféricos en este país siguen siendo el objetivo militar. Y hay que decirlo con claridad, poner a un niño, niña, adolescente en la cárcel no va a cambiar, ¿no es cierto?, esa estructura criminal. Por más que, y eso ha dicho la policía, habrá que ver, el 60% de esas bandas criminales están siendo conformadas ahora por adolescentes y jóvenes. Entonces es un grito de alerta lo que estamos viviendo en el país, un sistema de protección que yo diría, con todos estos datos se ha cambiado el sistema de protección de derechos de los niños a un sistema de aprehensión, en donde los niños son el objetivo militar, el enemigo interno, como quiera llamarse. Ese sistema de protección debería ser fortalecido en lo nacional y en lo local. Y está totalmente desmantelado, ¿no es cierto? No hay recursos técnicos ni financieros. Pese a que está establecido además en la Constitución. Es el único sistema de protección que está además en la Constitución, por lo tanto es exigible, por lo tanto deberían fortalecerlo. Y no pasa. No pasa porque en el país, lastimosamente, los niños, niñas, adolescentes han sido dejados de lado y, como digo, en esta jerarquización que ha existido de protección, hay niños que merecen ser descartados, otros niños que merecen ser protegidos. Y eso es muy grave en una sociedad. Sibel, si pudiéramos escuchar a los niños y niñas el día de hoy, ¿qué cree que nos estarían pidiendo como país? Y eso es muy importante. Creo que uno de los detalles más valiosos que deberíamos tener en este país es escuchar a los niños, ¿sí? No escuchamos a los niños, no sabemos qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, ¿no es cierto? Y además no toman o no forman parte de las decisiones que les afectan. Yo creo que lo que nos dirían es que les protejamos, que les cuidamos, que les cuidemos y que los regresemos a ver como lo que son, niños, niñas, adolescentes, desde la ternura, ¿no es cierto? Si pudiésemos mirar el mundo desde la estatura de los niños, llegaríamos a temblar para entender el poder que tenemos, ¿no? Y su fragilidad. Ojalá que el poder que nosotros tenemos sea para protegerlos, para cuidarlos, no para prenderlos, no para desprotegerlos o maltratarlos. Y creo que el acento es distinto entonces, ¿no? Ya es hora de poner la mirada en los niños. El Estado ecuatoriano tiene responsabilidad
¿no? Una vida digna, libre de violencias, está establecido en la Constitución. Y si los niños de este país no son protegidos, no son cuidados y son los que están poniendo el cuerpo a esta inusitada violencia que vivimos, vuelvo a repetir, no solamente estamos cancelando el futuro de este país, estamos perdiendo el alma. Y a mí me parece también muy doloroso pensar en las infancias de lugares en conflicto como Palestina, por ejemplo, que creo que siempre sí hay que seguir nombrándolas, porque en el momento en que permitimos como sociedades, como mundo, el que se asesine de la forma más cruel a los niños, de que se les produzcan amputaciones a miles de niños, que se los deje desprotegidos, que se los mate de hambre, de alguna forma enviamos un mensaje sobre cuáles son los estándares con las infancias en el mundo entero, ¿no? Y lo estamos viviendo porque son como modelos que se están replicando en nuestros países también. Y ahí viene a mi mente algo que es muy importante. Queremos cambiar esta realidad social que no solamente viven los niños, niñas y adolescentes. Comencemos por comenzar a preguntar al Estado, ¿cuándo vamos a desmilitarizar el país? Porque en modo guerra, lo primero que se sacrifica es el derecho a tener derechos. Y en ese sacrificio se quedan visibles los cuerpos más vulnerables. Y como hemos visto, ahora los cuerpos más vulnerables son los de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, de personas de la diversidad sexogenérica, de adultos mayores. Entonces ya es hora de pensar, ¿no es cierto?, en que los militares salgan de las calles, de las cárceles, y podamos poner énfasis a lo que realmente hace que un país prospere, que es la garantía de derechos, ¿no es cierto?, la igualdad de oportunidades, que es lo que no está sucediendo en el país. Los derechos no son favores, están consagrados en nuestra Constitución y parece que que estamos en modo seguridad debemos sacrificarlos, y eso no es así. Seguridad sin derechos es simplemente obediencia pura, administración del miedo, ¿no? Y no es precisamente la paz. ¿Cuándo vamos a comenzar a trabajar en pedagogías de paz, en pedagogía, desechar esa pedagogía, ¿no es cierto?, del punitivismo, el militarismo, para comenzar a trabajar en lo que realmente es importante? ¿O vamos a vivir en guerra toda la vida en este país? Muchas gracias, Sibel, por acompañarnos el día de hoy con esas reflexiones tan importantes para este Día del Niño, de la Niña. ¿Cómo están las infancias en este Ecuador? Lastimosamente las noticias no son las mejores, ¿no? Y nosotros sí celebramos con nuestros niños, con los que tenemos en nuestras familias, están a nuestro alcance, pero hay que empezar a ver a todos los niños del país como propios y empezar a trabajar y a hacer esas exigencias de que sus derechos se puedan ejecutar sin estar rogando para que haya salud en los hospitales, para que las escuelas tengan el adecuamiento, para que haya profesores que puedan llegar sin miedo a también impartir clases. Es decir, hay un montón de cosas, derechos que deben exigirse, y hoy es cuando también podemos hablar de qué está pasando con las infancias en nuestro país. Y bueno, estamos de regreso, está con nosotros Gaby Cruz. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis de Radio Pichinchi. Bueno, también extendiendo esta celebración, ¿no?, por el Día del Niño y de la Niña, extendiendo estos saludos a todos quienes nos escuchan. Y por ahí también leía a nuestros niños y niñas interiores, ¿no?, que nunca nos olvidemos también de esa parte, y que, como bien hablabas con Sibel, también a veces es de alguna manera mirar desde cómo nos ven los niños, las niñas, los adolescentes, y tal vez así encontremos las respuestas a tantos problemas de este mundo, ¿no? Así es. Bueno, hoy mi hija tiene 6 años, me preguntaba porque le decían que es el Día del Niño. Me decía, ¿y de la niña también? Uh-huh. Y bueno, por eso es que hacemos mucho énfasis, ¿no?, en decir que es del Día del Niño, de la niña, Día de las Infancias, donde todos, todas, pues, deben también saber que tienen derechos sobre todo a una vida digna, a una vida libre de violencia, a una vida llena de amor, de educación, de sonrisa. Ojalá esa fuera la oportunidad que tuvieran todos los niños de nuestro país, pero bueno, las cifras que estamos viendo, las reflexiones que hacía Sibel nos ubican en otro lugar, ¿no? Pero hay que seguir trabajando por nuestros niños, los más cercanos, pero por los niños de todo nuestro país. Así es, y bueno, nosotros tenemos más información para ustedes, comentarles que hoy en día nuestro país consume mucha más energía que hace una década, por ejemplo, pero sigue dependiendo casi de la misma fuente para sostener sus
su sistema eléctrico, y estas son las hidroeléctricas. Mientras la demanda crece y fenómenos como el Niño vuelven a encender alertas, expertos advierten que la falta de diversificación energética podría dejar al país más expuesto ante futuras crisis. Tenemos el reporte con Vale Barreno. Mientras el gobierno ejecuta apagones programados en 15 provincias por supuestos mantenimientos preventivos, expertos advierten que el sistema eléctrico ecuatoriano podría enfrentar un nuevo escenario crítico en los próximos meses. La alerta surge ante la posible llegada del fenómeno del Niño durante el último cuatrimestre de 2026. Aunque actualmente el embalse de Mazar mantiene niveles altos de agua, especialistas aseguran que esto podría ser solo una tranquilidad momentánea. El ingeniero Alejandro Jaya advierte que Ecuador consume hoy mucha más energía que hace una década, pero sigue dependiendo prácticamente del mismo sistema hidroeléctrico. Actualmente la demanda eléctrica supera los 5.200 megavatios durante el día y alcanza hasta 5.400 en las noches. El problema es que durante fenómenos fuertes de El Niño, los caudales de agua podrían reducirse drásticamente, afectando la generación hidroeléctrica del complejo Paute Integral, uno de los más importantes del país. A esto se suma otro factor preocupante: la capacidad térmica nacional sigue siendo limitada y las soluciones temporales apenas podrían cubrir una pequeña parte de un posible déficit. Además, Colombia no estaría vendiendo electricidad a Ecuador debido a sus propias sequías y tensiones políticas. Expertos advierten que si se repiten escenarios similares a eventos anteriores de El Niño, Ecuador podría volver a enfrentar una fuerte crisis energética. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Valentina Barreno. Tema del día. Y bueno, les contamos que la crisis de desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos sigue generando preocupación entre pacientes y organizaciones de la sociedad civil, y aunque el gobierno anunció esta compra masiva de medicinas, la creación de una nueva empresa pública para fortalecer este abastecimiento, diversos colectivos advierten que una transición mal planificada podría provocar nuevos retrasos y afectar a quienes dependen de tratamientos permanentes para sobrevivir. Sobre este tema vamos a conversar con Félix Galarza, vocero de la Confederación Nacional de Salud del Ecuador, con SADE, organización que agrupa a asociaciones de pacientes, gremios profesionales y organizaciones ciudadanas. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El gobierno asegura que la nueva empresa pública ayudará a resolver el problema del desabastecimiento. ¿Por qué los pacientes y organizaciones de salud ven riesgos en esta propuesta? Muy buenos días, un gusto estar aquí, gracias por el espacio de entrevista. Nosotros como Confederación de Salud del Ecuador y las que somos parte de ella, estamos muy preocupados porque Ecuador no cuenta con una infraestructura para esto. No sabemos cómo va a ser la trazabilidad del medicamento, dónde se va a almacenar esta cadena de frío que necesitan muchos medicamentos de alto costo. No sabemos cómo lo van a hacer. Igual el hecho de que venga de la India o de donde venga, necesitamos tener una infraestructura bien hecha. No podemos esperar que estos medicamentos sucedan lo mismo que sucede ahora, ¿no? Que se vayan a echar a perder, que cumplan su tiempo de eficacia. Entonces necesita de ello para que funcione como tal. Uh-huh. Y Félix, cuando hablamos de este desabastecimiento de medicinas en los hospitales, ustedes que conocen, tienen también contacto directo con pacientes, con demás organizaciones, ¿nos podría comentar qué tan grave es actualmente esta situación en hospitales públicos? ¿Cuáles son los medicamentos, por ejemplo, que más escasean? Bueno, es terrible. Cada día ha venido mermando mucho más el tema del desabastecimiento en hospital, en todo lo que tiene que ver con la red de salud, ¿no? Conocemos de muchos pacientes que estaban en tratamiento, que han parado esos tratamientos, pacientes que necesitan nuevos tratamientos, no los tienen. Ahí tenemos el tema de los pacientes oncológicos,
con los pacientes renales, los pacientes con enfermedades raras y todo este grupo, ¿no? De pacientes que necesitan tratamientos para allá, mucho más estos pacientes que están ya en un tratamiento y que se les para. Eso conlleva que la calidad de vida que tenían se merme por completo. Y ahí viene lo terrible que es la muerte. No podemos ocultar aquello. No podemos decir que solo no existe tratamiento, sino que necesitan tenerlo para tener calidad de vida y eso no se convierte en una catástrofe familiar y del paciente. Nosotros el día viernes pasábamos el caso de Liam, un niño que necesita recibir un tratamiento de inmunoglobulina y le dicen que no hay, o sea, no está disponible en este momento el Ministerio de Salud Pública, por lo que su familia ha tenido que pasar a hacer una colecta ya que viven con un sueldo básico que apenas les alcanza para pagar un arriendo, ¿no? Eso no es una salud digna, la que dependa de rifas, de la buena voluntad, de las personas que puedan donar, si es que logran obtener pues una donación, ¿no? Pero ¿qué podría ocurrir en los hospitales durante este periodo de transición hacia este nuevo modelo de compra y distribución de medicamentos? Es que no debemos esperar que se haga esa compra. Los medicamentos y los tratamientos, el abastecimiento debe estar siempre en mínimo un 80%. No, pues, ¿qué pasa con los pacientes que en este momento necesitan esos tratamientos? No vamos a esperar 3, 6, 9 meses, porque no creo que los medicamentos que lleguen ahora no vayan a pasar por la revisión del ARSA, que contemplen calidad, seguridad y eficacia. Es importantísimo aquello, pero necesitamos para allá que el gobierno se sensibilice, que tenemos que tener los tratamientos para todas las enfermedades que hay. Eso sucede en todo el mundo. No estamos hablando solo de Ecuador, que creen que solo en el Ecuador hay pacientes, en ese caso, y siempre hablan que tenemos una fábrica de enfermos, que eso es lo más terrible, que puedan decirse que tenemos una fábrica de enfermos, pero si no nos atiende tempranamente, ¿cómo no va a haber una fábrica de enfermos? La fabrica el Estado y los gobiernos mismos, no nosotros, porque si no tenemos no tenemos accesibilidad tempranamente a que diagnostiquen nuestras enfermedades, a que vean que ese niño, esa niña viene con una enfermedad de base. ¿Cómo lo sabemos? Entonces es importante que se hable claramente, diáfanamente, que necesitamos para allá los tratamientos para personas con enfermedades oncológicas como el cáncer, pacientes que tienen enfermedades renales, eso necesitan su diálisis diaria. Necesitamos que los pacientes con enfermedad rara tengan sus tratamientos ya para que su calidad de vida no se vea acaecida como tal. Y bueno, Félix, frente a este anuncio de creación de esta nueva empresa, también la compra directa de estos medicamentos en el exterior, que usted también menciona, les preocupa los medicamentos que vienen y que puedan cumplir con las garantías que ustedes también exigen. ¿Qué otras fallas también estructurales ustedes evidencian en el sistema público de salud que está agravando también la situación, la atención, por ejemplo, de los pacientes a nivel nacional? Las mismas fallas que se han venido repitiendo durante estos 2 últimos gobiernos. Las personas que están al frente de las carteras de Estado no son las que deben estar. Tenemos un abogado que ha estado en un viceministerio de Salud Pública y creemos que él va a ser uno de los que va a ser, si no va a ser el gerente de esa nueva empresa. Ya se oye mucho sonar eso. Es el caso del doctor Andino. Entonces, es importante cómo podemos poner un abogado a que hable de salud, porque ahí estamos hablando de economía, de lo que podemos restar, no de lo que podemos proponer. Vemos que están despidiendo a médicos dentro del Ministerio de Salud. Sabemos que no menos de 1.200 personas, lo que se escucha, ¿no? Van a salir de esos espacios. ¿Y qué va a pasar ya con la el fin nueva de empresa? semana hubo desvinculaciones. Nosotros tuvimos acceso a los documentos que prueban que desde el fin de semana hubo cientos de desvinculaciones con el objetivo, según nos alertan, de pasar algunas partidas a esta nueva empresa pública. No sabemos porque puede que se duplique esas partidas en una nueva empresa. Una empresa necesita contratar a personas, que está bien que se contrate, que está bien que se cree una empresa para ello, pero ¿por qué no hacemos algo que esté bien hecho? ¿Por qué no vemos a lo actual, a lo que necesitamos ya? Está bien, no estamos en contra de que se cree la empresa, pero que esa empresa funcione de verdad. Ponemos un caso muy, muy claro, el de Perú. En Perú tienen cientos de hangares
para almacenar los medicamentos, para llevar el medicamento. Eso es lo que queremos. Mientras tanto, hablemos de la realidad de lo actual, lo que necesitamos para allá. No podemos esperar que se cree una empresa para recién que los pacientes reciban sus tratamientos. Entonces es importante que quienes estén al frente de todo estos estamentos, de quienes dirijan eso que tenga que ver con salud, sepan de lo que hablan, sepan de lo que están haciendo y sepan que esto va a ser a beneficio de los pacientes, a beneficio de las personas que necesitan sus tratamientos. Y olvídense del alto costo. Nosotros como ciudadanos aportamos al erario nacional y nos corresponde como tal que todos esos recursos también se nos devuelvan de alguna manera. Félix, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con las autoridades, con el Gobierno Nacional, Ministerio de Salud, IES, alguna entidad que les haya dado una respuesta tal vez a todas estas demandas que plantean ustedes desde la Confederación? No hemos tenido espacios, hemos enviado sendos oficios para que nos reciben tal vez personas que el asesor del asesor, pero no logramos nada y vemos que en menos de una semana están cambiando, ha pasado siempre. Entonces, con autoridades de salud no hemos llegado, alguien que pueda decir, sabe que sí, vamos a hacer esto, tenemos esta propuesta para hacerlo. Estuvimos en la Plaza Grande haciendo un plantón acompañando a los pacientes con insuficiencia renal. Lo que siempre ocurre, bajan desde la presidencia a decir conversemos y es para dispersar, para que se acabe ahí lo que hacemos nosotros. Es un modus operandi que tienen todos los gobiernos, de que alguien baje, dispersa a las personas, pero no se cumple nada. Entonces, no, vemos que no resulta, no está un gobierno de puertas abiertas con quien podamos conversar, con quien podamos proponer, porque nosotros ahora vamos a proponer bajo lo que conocemos. Nosotros sabemos dónde están los pacientes, quiénes son, dónde están, qué necesitan, por qué no cuentan con nosotros, por qué en esta nueva empresa no han inmiscuido a la sociedad civil. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros somos los que recibimos los tratamientos. El paciente es el que recibe y es el último en enterarse qué le van a dar, qué tratamiento va a tener. Entonces, ¿dónde está el consentimiento informado de las personas, del médico, del tratante? Es importantísimo aquello. No puede la sociedad civil quedar afuera de esto. Ahí está el tema. Deben emular. Si quieren emular algo bueno, emulen lo de la NICE que tiene en Inglaterra, que tiene al paciente experto dentro de estos procesos. Paciente que conocen todo el tema de los tratamientos que necesitan como tal los pacientes con diferentes patologías. Félix, sin embargo, el gobierno cada tanto promociona que sí están comprando medicamentos, que han invertido, veía un comunicado hace unos días, $7 millones, por decir una cifra, y ponen estos comunicados y ahí uno se pregunta y dice, bueno, si es que se están comprando medicamentos, ¿por qué no hay los medicamentos cuando las personas los necesitan, los requieren en estos tratamientos que usted bien dice, de los cuales depende la vida, sobre todo en enfermedades raras y catastróficas? Es que ahí viene la ambigüedad de las cosas. Se refleja que el gobierno ha comprado. El seguro es de los asegurados, creo que de los aportantes, ¿no? Debería ser los aportantes, gracias al aporte no el gobierno central. Hasta ahora no sabemos aquí si el seguro pertenece a los afiliados o al gobierno central. Porque rebombantemente dicen que el gobierno lo compró. Entonces ya no lo compra el seguro. Entonces sí, no vemos los medicamentos, los tratamientos, salen con bombos y platillos a decir que 7 millones se invirtió para medicamentos, para enfermedades raras, catastróficas, pero ¿dónde están los tratamientos? Quisiéramos que también, ahí viene la sociedad civil, inviten, ¿sabe qué? Hoy día vamos a recibir el abastecimiento, conozcan ustedes qué es lo que traemos, no solo es paracetamol, sino que medicamentos de alto costo para pacientes con cáncer, pacientes dializados, pacientes con enfermedades raras, pero queremos estar presentes, hasta para saber, auscultar lo que está ahí, pues. O sea, nos pueden decir cualquier cosa, pero si no lo vemos, no palpamos, no los tocamos, y aquí viene algo coloquial, como Santo Tomás, ver para creer. Félix, ¿cuáles serán las próximas acciones desde la Confederación, desde diferentes organizaciones y también, qué les diría a las autoridades del gobierno, ¿no? Entre las acciones urgentes que se deben plantear para solventar toda esta problemática en el sistema de salud? Lo urgente ahora es el abastecimiento en toda la red de salud. Es lo urgente para todos los pacientes, indistinto de la enfermedad que tenga o de la patología. Necesitamos que haya el presupuesto ya
para los tratamientos que estaban en proceso, para los que vienen en camino, y la urgencia de los pacientes que tienen. No solo el paciente necesita solo tratamiento farmacológico, necesita equipo multidisciplinario de médicos que estén revisando todo esto, si el medicamento está como tal haciendo el efecto que se debe. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que acuda, que se sensibilice como siempre, que acuda a nosotros estamos para aportar, porque no solo venimos a reclamar como tal, y como organizaciones de pacientes, redundando un poco, nos estamos organizando, no solo los pacientes, sino los gremios de trabajadores de la salud, estamos hablando con la academia, estamos hablando con todos, para hacer un solo grupo, porque esto a todo el mundo le acae, no solo a los quienes tenemos organizaciones de pacientes. ¿Quién en su familia no convive con un paciente o una persona que tenga una enfermedad, sea crónica, sea catastrófica, sea rara, cualquiera de eso? Entonces, vamos a estar muy pendientes de lo que se hace, vamos a ver cómo sigue el proceso, pero volvemos y repetimos, necesitamos que los medicamentos estén para hoy, no para mañana, si no, esto va a ser una catástrofe total para todos los que tienen que tener un tratamiento. Muchísimas gracias, Félix Galarza, vocero de la Confederación Nacional de Salud del Ecuador, y bueno, quien también nos planteaba esta realidad que viven los pacientes, que advierten, ¿no?, que tal vez esta última compra de medicinas de esta nueva empresa, pues no abastecerá realmente a los hospitales públicos del país, y estos pedidos urgentes todavía continúan desde los pacientes y sus familias. Muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias a usted por el espacio de entrevista. Buenos días. Buenos días. Hacemos una brevísima pausa y regresamos enseguida. Tenemos más de las Warmis. Ya de vuelta, muchísimas gracias a toda la gente que está en contacto a través de Radio Pichincha Multimedia y nos responden nuestra pregunta. ¿Cree que las acciones del presidente Daniel Noboa influyeron en el proceso electoral de Colombia? Que sí, nos dice el 76%, que no, el 20%, no me interesa, 4%. Byron Pasos nos dice seguro sí, que sí, Noboa es afín a Trump y por ende hace lo que él le diga, ¿no? Eso es lo que nos refiere. Por acá, ¿qué más nos dicen? Edgar Espinosa, la derecha gobierna con el miedo, pero la prensa también con la Crónica Roja apoyan estas narrativas, nos dice, ¿no? Fausto Freile nos dice saludos al equipo del mejor programa de noticias del Ecuador. Gracias, querido Fausto. Un abrazo fuerte también para ti. Francisco Villa también, pues bueno, se refiere a el gobierno de Daniel Noboa. Maritza Rojas, que más también se refiere a lo que estamos viviendo ahora mismo en el país, ¿no? Así es. Y bueno, ahora también les consultamos, ¿podría una nueva ley limitar futuras investigaciones por lavado de activos? Pues esta propuesta impulsada por el gobierno plantea auditorías voluntarias para regularizar capitales. Nuestra compañera Gabriela Espinosa nos cuenta más detalles en el siguiente reporte. Tortura y también denuncia violencia sexual que están cometiendo las fuerzas. El 26 de agosto de 2025, con 78 votos a favor, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social. Un día después, el 27 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa Sin sancionó la mencionada ley, un cuerpo legal que, bajo el argumento de fortalecer la integridad pública, introdujo reformas técnicas que permiten a las altas autoridades y sus familias cerrar de forma definitiva cualquier investigación tributaria o de lavado de activos sobre su gestión. A diferencia de los procesos estándar donde el SRI selecciona a los contribuyentes bajo criterios de riesgo, esta ley permite que el auditado elija el momento de su fiscalización. El aspecto polémico de esta reforma reside en la irrevocabilidad de sus resultados. El gobierno de Daniel Noboa extendió este modelo de control voluntario al ámbito de lavado de activos. Mediante la incorporación del artículo 17.2 a la Ley de Prevención del Lavado de Activos, las autoridades salientes pueden solicitar a la UAFE un análisis financiero y económico de su periodo de funciones. El funcionario obtiene una validación oficial de su patrimonio, que se vuelve inimpugnable para la misma entidad en el futuro, limitando la capacidad de detección de flujos irregulares de capitales que pudieran aparecer tras el ejercicio del cargo. Reportó para las Warmis Gabriela Espinosa.
Bueno, ya nada sorprende, ¿no? Acá David Viteri nos dice en respuesta a la encuesta, no me interesa, que hay de verdad que un congresista anglosajón 2 días antes en Colombia dijo que si no ganaba la derecha, Colombia pasaría a ser Venezuela, ¿no? Y pues bueno, siempre es ese miedo que se mete cuando hay procesos electorales, pasó acá también, y pues a veces sí llega a calar también en la gente. Mauro Aguirre nos habla de medicinas de calidad cuestionable, traídas por intermediarios y qué confianza puede generar si todo lo que se ha hecho hasta el momento se ha hecho mal, es lo que nos dice Mauro Aguirre. Y bueno, nosotros también queremos hablar de otro tema muy importante y bueno, que también preocupa, ¿no? Y son estas denuncias de presuntas torturas, de violencia sexual, esto que estaría ocurriendo en la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Representantes legales, familiares de personas privadas de la libertad denunciaron estas presuntas violaciones a los derechos humanos en esta cárcel. Las acusaciones incluyen supuestos actos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, hechos que ya habrían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. Claudia Gallardo, vocera del caso Hijos de Mayo, aseguró que existe una denuncia formal y un proceso abierto en la Fiscalía relacionado con la presunta tortura y violencia sexual cometidos en contra de personas privadas de la libertad en este centro penitenciario, con énfasis en el caso de Omar Campoverde, quien es considerado un preso político. Escuchemos qué fue lo que dijo Claudia. Tortura y también denunció violencia sexual que están cometiendo las fuerzas de seguridad contra las personas privadas de la libertad. Por motivos del proceso judicial que se está llevando adelante, no podemos dar detalles específicos de todo lo que él habló en la declaración, ya van a hablar los abogados, pero sí aclarar, es violencia sexual, con la aclaración además de que si bien Omar es la persona que públicamente lo ha dicho, también no es la única víctima de violencia sexual dentro de la cárcel del Encuentro. Es muy importante que quede claro eso. Es una práctica que están realizando las fuerzas de seguridad contra las personas privadas de la libertad. Y además, sin ser abogado, que quede claro que eso es un delito y que las fuerzas de seguridad no pueden cometer delitos. Omar está siendo torturado, que esa fue la denuncia. Tenemos una denuncia, y quiero aclarar, esto no es voces. Tenemos una denuncia y un proceso que se está siguiendo junto a Fiscalía, porque como Fiscalía estuvo en esa audiencia, no le queda de otra, no puede hacer de taparse los ojos, porque estuvo presente cuando una persona estaba informando el cometimiento de un delito de las fuerzas de seguridad. ¿Sí? Es bien importante recordarles que las personas privadas de la libertad justamente están privadas de su libertad. Esa es la sanción que recibe una persona ante el cometimiento de un delito. Nosotros hoy hablamos por Omar preso político, pero eso no implica que las violencias no se tengan que cometer o solo defendamos a los presos políticos. Ninguna persona tiene que ser violentada sexualmente y el Estado no puede ser quien ejecuta crímenes y delitos de Estado. Es importante esto, delitos de Estado. Serán las declaraciones de Claudia Gallardo y por su parte Patricio Almeida, abogado de Omar Campoverde, sostuvo que la situación dentro de la cárcel del Encuentro se mantiene bajo un alto nivel de opacidad y también solicitó al SNAI la entrega íntegra y sin edición de los videos de seguridad correspondientes a diciembre de 2025 y marzo de 2026 con el objetivo de esclarecer todos estos hechos denunciados. Queremos escuchar las declaraciones de Patricio Almeida. Que el 17 de diciembre fueron trasladados como 300 presos y a todos se los torturó. Hay otras corroboraciones, lamentablemente por no contaminar la prueba no podemos decir lo que pasó en la audiencia, en la versión libre y voluntaria que rindió Omar, pero lo que está pasando en la cárcel del Encuentro es algo trágico. El 24 de marzo del 2026 vuelve a ser violentado Omar, vuelve a ser torturado y denuncia en la audiencia del 22 de mayo que ha sido violentado sexualmente. ¿Por qué debemos creerle a Omar? ¿Ustedes creen que para un hombre es fácil decir que ha sido violentado sexualmente? Para una mujer es bastante difícil. Para el hombre
aún más. Y por eso no existen denuncias. Nosotros sabemos de que existe una violación sistemática de los derechos humanos. Sabemos de que se está violentando sexualmente a casi todos los presos, que se les está trasladando a un calabozo que no tiene cámaras. Reinberg dice... Y a estas denuncias se sumó Diego Guarderas, abogado de 3 integrantes del movimiento guevarista, quien cuestionó la estrategia gubernamental frente al conflicto armado interno y advirtió sobre presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en este centro penitenciario. El gobierno pretende hacer creer que la violencia estatal es la solución a la crisis de seguridad y eso es absolutamente falso, manifestó. Hasta el momento las autoridades competentes no se han pronunciado públicamente sobre estas acusaciones. Los denunciantes exigen una investigación independiente y la preservación de evidencias para determinar responsabilidades. Así es, y bueno, seguiremos también muy atentos a este caso y ahora nosotros vamos con nuestro tema del día. Y la Corte Provincial de Los Ríos ratificó el habeas corpus instructivo a favor de Dave Robin Loo Roca, este joven desaparecido en 2024 tras ser detenido por militares. Para su familia, esta decisión judicial representa un paso importante en la búsqueda de verdad y podría abrir la puerta al acceso de información clave que hasta ahora permanece reservada. Justamente el equipo de las Guarmis conversó con Diana Roca, tía de Dave, sobre lo que significa esta sentencia y las expectativas que mantienen para encontrarlo. Escuchemos. La Corte Provincial de Los Ríos ratificó el habeas corpus instructivo a favor de Dave Robin Loo Roca, desaparecido en el año 2024, negando así la apelación de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. La familia de Dave Robin Loo Roca considera que esto podría aportar en su búsqueda. Llevan 2 años en todo el país recorriendo hospitales, recorriendo morgues, preguntando, insistiendo, también con el apoyo de la CDH en su momento. Conversamos ahora con Diana Roca, ella es tía de Dave Robin Loo Roca. Diana, ¿qué significa para la familia que la Corte haya ratificado esta sentencia a favor de Dave? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Bueno, para nosotros esto es muy importante porque se ratifica que efectivamente fueron los militares quienes se llevaron a Dave, que es esta patrulla E25 que participó en este operativo, CAMEX supuestamente, y para nosotros sigue siendo muy importante conocer quiénes fueron las personas que participaron en este operativo y se lo llevaron, porque hasta este momento nosotros no tenemos conocimiento de las órdenes tácticas, bitácoras, de las personas que participaron y por tal motivo no sabemos aún dónde está. Y también esto es muy importante porque nos permite, o creo que es clave también para poder desclasificar la información y así, como digo, tener esta información vital para nosotros. La Corte habla de indicios de desaparición forzada. ¿Qué implica esto para la familia después de tanto tiempo de insistir que fueron los militares quienes se llevaron a Dave? Bueno, nosotros presentamos los videos donde se observa claramente cómo los militares lo interceptan y lo suben a la patrulla y lo van golpeando. También otro de los testigos claves es que la mamá de él, mi hermana, fue testigo presencial. Ella vio cuando Dave estaba en la camioneta y cuando uno de los militares le apunta con el fusil y le dice sal de aquí porque si no a ti también te vamos a llevar. Entonces creo que estos son argumentos suficientes para que la Corte haya ratificado la sentencia a favor de Dave. En la sentencia se habla de que hubo contradicciones entre las versiones de las propias Fuerzas Armadas. ¿Qué sienten que todavía se está ocultando, Diana? Sí, por ejemplo, el ocultamiento de la información. Al principio querían convertir la narrativa de que de pronto podían ser grupos subversivos o delincuencia organizada que se los llevó. Y también, como menciono, falta todavía que nos digan quiénes fueron los que participaron en este operativo, quiénes fueron las personas que se los llevaron. Aproximadamente 12, 14 militares participaron en este operativo
y no tenemos el nombre de ninguno de ellos. Ustedes han denunciado que varios documentos han sido declarados como reservados. ¿Qué impacto ha tenido esto en la búsqueda efectiva de Dave? Ha sido un proceso muy lento, lento en todos los sentidos, porque ya va a tener él 2 años y todavía nosotros no sabemos dónde está. Hay muchas personas que, por ejemplo, nos dicen tal vez ya no está vivo, y al clasificar esta información seguimos con esta incertidumbre de no saber dónde está. Entonces, esto sí nos ha afectado bastante. Fuerzas Armadas, como menciono, al tener esta narrativa de que no fueron los militares. Inclusive en su momento un capitán de una patrulla salió a decir que no fueron ellos los que se lo llevaron y que también él no podía dar un juicio de valor si eran otras patrullas, pero hoy, como menciono, se corrobora que efectivamente fueron ellos, y esperamos de verdad que con esta ratificación las Fuerzas Armadas puedan desclasificar información, nos pueda decir dónde está, para encontrarlo, no solamente a él, sino también a los demás desaparecidos, que esto sirva también para que las demás familias puedan seguir exigiendo justicia, para que podamos seguir exigiendo verdad, que es lo que nosotros merecemos. Merecemos saber la verdad, merecemos saber dónde está Dave, dónde está el resto de 51 personas desaparecidas. Hemos visto reportes internacionales de organismos internacionales que hablan que junto a Dave hay otras 50 personas más, es decir, son 51 en total. Esta sentencia, quizá junto a la del caso de las Malvinas, podría ser este precedente que permita que se desclasifique esta información. ¿Ustedes sienten frente a estas sentencias algún cambio mínimo de actitud del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas? Sí, creo que la sentencia también, junto con los niños de las Malvinas, también ayudó muchísimo a que la Corte pueda ratificar, como menciono, el habeas corpus a favor de Dave. Y sí, esperamos que el Ministerio de Defensa pueda, de verdad que pueda, ya no seguir encubriendo. Yo sé que tal vez no quieren que los militares sean mal vistos, y de pronto nosotros no estamos juzgando el trabajo de ellos. O sea, lo que nosotros decimos es, díganos dónde está, y no estamos en contra de que ellos combatan la delincuencia. Está muy bien que lo hagan, pero que no vayan en contra de sectores, familias que son vulneradas, que son revictimizadas. Entonces, y que tampoco nos pongan estigmas, porque, como repito, no somos delincuentes, y es algo que Fuerzas Armadas ha dicho en muchas ocasiones, y es esa narrativa que quieren instalar en las personas, de que se los llevaron por algo, se los llevaron porque andaban en algo malo, y no hay ningún motivo para desaparecer a una persona. Así es, y en el caso de Dave, él era un joven que tenía un trabajo que tú siempre nos has contado, muy cercano además a ustedes como familia, es decir, ustedes siempre sabían dónde estaba, qué hacía. Correcto, sí, 20 años al momento de su desaparición, trabajaba como albañil con mi cuñado, ayudante de construcción. Estuvo estudiando en su momento la carrera de criminalística en un instituto donde yo lo inscribí. O sea, hay muchas evidencias de que no andaba en nada malo. Mi familia muy unida, conocía de lo que él hacía. Inclusive el día de su desaparición, él, cuando salió de casa, le dijo a su mamá a dónde iba. Por eso es que nosotros sabíamos que él iba a comprar unas empanadas y que no estaba haciendo nada malo. Uh-huh. Con todo esto, Dianita, ¿qué esperan de la Fiscalía, de las propias Fuerzas Armadas? ¿Qué debería pasar en adelante tras esta sentencia? Bueno, lo que nosotros esperamos es, primero, conocer los nombres de los militares que participaron en este operativo,
Para nosotros eso es muy importante porque a través de eso creemos que vamos a saber dónde está, vamos a saber dónde lo dejaron, qué pasó con él, por qué se lo llevaron, y esperamos también que esto ayude a Fiscalía para que pueda seguir buscando, para que siga teniendo más indicios. Como digo, no solo buscar a Dave, sino buscar a los demás desaparecidos. ¿Cómo ha sido este tiempo junto a otras familias buscadoras? Porque ustedes se han convertido lastimosamente en familias buscadoras, Así ¿no? es. Bueno, es muy duro. Realmente es un proceso que duele muchísimo, que pesa en el alma. Es vivir todos los días en una incertidumbre de no saber dónde están, si están vivos, si están muertos. Yo lo sigo buscando vivo, pero tener la unión de las demás familias hace que podamos seguir resistiendo, que podamos seguir exigiendo justicia, verdad, memoria, y que esto nunca más vuelva a pasar, que es lo que nosotros anhelamos, y es algo que no sé de qué manera hacerles llegar el mensaje a Fuerzas Armadas de que esto no pueda seguir ocurriendo. Existen muchos registros todavía de que los militares siguen golpeando, siguen torturando a más personas, a más jóvenes, que de pronto no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué seguir estigmatizando a personas que simplemente quieren salir adelante? Después de todo esto, también ustedes han mencionado que de alguna forma abre la puerta para que se pueda realizar una investigación y acudir a instancias internacionales. ¿Qué esperan encontrar de este apoyo fuera del país? De alguna manera que instancias internacionales nos ayuden a exigir que el gobierno desclasifique la información, que el gobierno pueda responder, que Fuerzas Armadas pueda responder, que nos pueda decir. Y como decía, lo más importante es que nunca más esto vuelva a pasar. O sea, sé que estamos militarizados, que estamos en un contexto de conflicto armado interno, pero que esta militarización no sea síntoma de abusos a la población civil, y no merecemos vivir con miedo, no merecemos ver a un militar y sentir fobia y tener miedo de que también me puedan desaparecer. Ustedes, ¿cómo están en este momento como familia, como persona? ¿Tú también tienes ese miedo al exponer públicamente el caso, al ser un rostro visible de esta búsqueda? La verdad es que sí, da miedo, pero la verdad es que ese miedo trato de convertirlo en valentía, porque yo estoy muy segura que lo que él desea es que nosotros lo encontremos. Y a veces siento que vale la pena exponerse por saber dónde está, por encontrarlo. Entonces, ese miedo muchas veces que sentimos con mi familia, tratamos de cambiarlo, como digo, en valentía, en resistencia, y en mucho amor para poder sostenernos. Dianita, muchísimas gracias nuevamente por abrirte a este espacio, por permitirnos entender lo que están viviendo y lo que significa cada pequeño avance como esta sentencia que ojalá y les permita pues en algún momento tener toda la verdad sobre lo que ocurrió con Dave y por supuesto con las otras 50 personas que desde investigaciones internacionales son consideradas como desapariciones forzadas en nuestro país. Siempre las puertas de este medio están abiertas para ustedes. Ya con esto nos estamos despidiendo y Dianita Roca hoy en sus redes sociales ponía también y recordaba que hoy es el cumpleaños número 22 de Dave Robin Lobo Roca, ¿no? Cumple
el año anterior decía, hoy cumple 21, ahora cumple 22, este es su segundo cumpleaños lejos de casa debido a su desaparición forzada, ¿no? Un cumpleaños diferente, pero siempre con esa esperanza, ¿no? Nosotros sin poder celebrar su cumple, me dice, sin poder darle un abrazo. Dianita, el abrazo para ti, con todo el cariño del mundo y con ese respaldo también para seguir exigiendo respuestas sobre el paradero de Dave. Con esto nos despedimos, ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, el Kike Show y con nosotras las Warmis. Hasta mañana.